confundidos en la calle, vemos también muchos trabajadores que hoy están viendo su sueldo y no entienden ni siquiera si pueden comprar la cesta básica o la canasta básica. ¿Qué información usted tiene también en todo el país sobre cómo están viviendo los trabajadores esta reconversión monetaria? Bueno, Bueno, las medidas en general, disculpe. debo empezar por decir que yo creo que el primer confundido que hay en este país es el mismo gobierno, ¿no? Que después que implementó y anunció estas medidas, que ya venían semanas atrás anunciando, pareciera que no le dieron tiempo para tratar de buscar manera de hacerse entender, ¿no? Y ya vemos lo que ha sucedido desde el viernes pasado, cuando se hizo este anuncio, pues lo que creó fue una incertidumbre, tiró más sombra sobre la cuestión y el futuro de Venezuela en cuanto a lo económico y social, porque lo que hizo fue crear una especie de un temor, a pesar de que el anuncio del aumento y que no estamos cuestionando per se el aumento, porque eso viene a parte de lo que tienen que, de la vía de la solución que tienen es que empezar a ajustar los salarios a la exigencia real de que el trabajador pueda tener un ingreso que le permita satisfacer las necesidades básicas de su familia, ¿no? Y voy a lo siguiente, aunque esto nosotros lo pensamos y así lo hemos revisado, que viene siendo una especie de una reducción momentánea porque son unas medidas, aunque hay otras complementarias, pero que no son las necesarias para mantener en el tiempo, y vemos que se nos puede desatar, la hiperinflación puede seguir avanzando y no vemos por ningún lado este tipo de medida de que la inflación o la hiperinflación se pueda detener en forma abrupta, como es lo que he deseado. Aquí nosotros pensamos y lo venimos diciendo, no se trata a veces ni del aumento del salario, se trata son de las medidas, el conjunto de medidas económicas. El gran problema, como lo dice todo el mundo, y no es cuestión de política, es cuestión de entenderse de que el problema es el modelo económico, que hasta que no lo cambien totalmente, aquí vamos a seguir nosotros en esta zozobra y en esta desesperación en el país. Por ejemplo, te debo decir, aquí hubo un paro de enfermera de casi 60 días, todavía se mantiene. Las enfermeras y los médicos mantienen todavía su queja. ¿Por qué? Porque ellos venían planteando que además de la infraestructura, de los hospitales, del paro que están haciendo, la protesta que están haciendo era por el derecho a la vida, porque aquí ya, como dicen todo el mundo, aquí hay una sentencia de muerte en farmacia o que lo hospitalicen, ellos venían pidiendo también su situación reivindicativa económica y venían planteando como meta un promedio de 200 salarios mínimos, que es lo que están pidiendo para que más o menos equiparara con lo que establece la Constitución en el artículo 91, de que el salario tiene que ser, tomarse como referencia la canasta básica para que pueda medianamente cubrirse las necesidades básicas de una familia de 2 o 3 personas. Y si hablamos de 200 salarios mínimos, al precio que en ese momento estaba establecido, en ese momento estamos hablando en el mes de junio, en ese momento eran algo más de 600 millones de bolívares que estaba la canasta básica. Entonces sí tenía incidencia. Nos conseguimos hoy que, como dicen, ahí le damos 180 millones, ok, perfecto, el gobierno reconoce entonces y que sí tenían razón estos señores, estos compañeros, estos amigos, y resulta lo que hace entonces buscar la manera de mantener este monto y buscar la manera de jalar, como se dice, el dólar, de tratar de paralizar el dólar, y reconociendo de que hay un dólar libre entonces en el mercado que es referencial para todos los costas, cosa que antes metía preso al que lo mencionaba, cosa como esa, bueno, está bien, se le agradece, ya reconociste, es un error que viene cometiendo hace como 8 años y que cualquiera que habla de eso, el dólar innombrable, bueno, una pantallería que en verdad que, bueno, al final lo reconoce. Pero resulta que esto no está arreglando el problema, porque resulta que ahora cuando vemos y revisamos la canasta alimentaria y la básica del mes de julio, que es la oficialmente que acaba de salir esta semana, nos conseguimos de que al precio de los bolívares que se manejaban anteriormente, el bolívar fuerte, estamos hablando de 1.200.000 y tantos mil millones de bolívares. No tengo el pico, pero más o menos ese es el monto oficial que estuve leyendo anoche en internet. Esto, si lo llevamos al bolívar soberano, nos estamos llevando que son 11.000 bolívares soberanos, y el aumento de sueldo que están dando es 180.000 bolívares soberanos. ¿Qué te está diciendo esto? Lo que te está diciendo es 1.800 bolívares soberanos, teniendo que está muy por debajo y sigue todavía rezagado los aumentos de salario en función de cómo está el verdadero costo de las necesidades y los servicios en el mercado. Nos vamos a la canasta alimentaria y nos conseguimos que la canasta alimentaria está subiendo prácticamente en el viejo esquema 600 millones, que si lo llevamos a bolívares, nos estamos consiguiendo que son más de 6.000 bolívares soberanos. Que vuelvo a repetir, si me estás dando 1.800 bolívares soberanos, estoy muy por debajo, prácticamente casi 5 veces por debajo de lo que realmente necesito yo para cubrir mis necesidades. Entonces, esto nos dice a nosotros que, bueno, lamentándolo mucho, el trabajador se va a dar cuenta de este efecto
ya lo está sintiendo, pero cuando empiezan a hacer efectivo esto a partir del 1 de septiembre y el trabajador empieza a agarrar su dinero en base a la ilusión óptica que le está dando el gobierno, se va a dar cuenta de que ya esto se le diluyó en sal y agua. Y a eso vamos, lo que estamos viendo ahorita. No han cobrado ni el primer bolívar de aumento y resulta que ya los precios en estos 3 días se han duplicado y se han triplicado. Un cartón de huevo me dice que ya está casi en 20 millones de bolívares cuando el viernes estaba en 8 millones. Un kilo de queso está pasando de los 20 millones cuando se compró 8.509 millones de bolívares el queso. Eso te da a ti el descontrol que hay totalmente y el desajuste y el desarreglo que tiene el gobierno, que con esta medida quiere hacer como una especie de entretenimiento porque ahora dice, ahora estamos entonces cobrando el impuesto porque necesitamos y está subiendo de 12 a 16, 4 porcentual que le está metiendo la mano al bolsillo directo a los trabajadores. Ah, pero dice, las medicinas y los alimentos no van a ser tocados, no, pero es que en el IVA anteriormente los alimentos y la medicina tampoco eran tocados, yo no sé cuál es lo nuevo, y más eso le está agregando el 2% de las transacciones bancarias y para de contar, no hablan de resulta de que un precio de gasolina dolarizado que todavía no lo ha implementado, no lo ha sacado por Gaceta, no sabemos cómo va a suceder ese impasse de que ese precio se traslada al costo de lo que trasladan los alimentos y eso directamente va ahí también al costo de producción de las empresas y eso, ¿quién lo paga? Los trabajadores. Total, ahorita en este momento nosotros estamos preparando y tenemos mañana previsto un foro sobre prácticamente sobre esto, las medidas económicas y el impacto en el salario y sobre todo canasta básica, tasa alimentaria, porque tenemos que hablar con algunos especialistas. Mañana nos acompañará el doctor Oscar Mesa y vamos a hablar con los dirigentes sindicales para ir tratando de manejar con ellos, de ir entendiendo un poco esto, porque hasta los mismos economistas reconocen a veces que se le ha hecho difícil tratar de entrar a este maróbamo, porque esto parece que es un kilo de hilo todo enredado y lo están buscando desenredar. Entonces estamos tratando de ir despejando esto para poder llevar esto y tratar de explicarle a los trabajadores y hasta este momento lo que hemos podido detectar, hemos podido desenredar, como se dice, nos indica a nosotros de que el futuro no es nada promisor, no es nada alegre, no es nada que vamos a tener una solución del problema, sino que debo decir, como dicen algunos compañeros, que con esta medida yo creo que el gobierno lo que ha pisado es el acelerador de la conflictividad en este país, porque la única vía que tienen los trabajadores para tratar de reclamar sus derechos, si las leyes no funcionan, que la manejan y la controlan ellos, entonces será la conflictividad, la protesta, que en este momento pues la estamos revisando y va a ser un hecho casi seguro si no hay control y no hay medidas sobre todas estas cosas y no hay un resultado mejor de lo que se está visorando en el país por estas medidas recién nombradas. Es inevitable entonces que haya conflictividad, o sea, que los trabajadores estén rechazando. Si no hay soluciones a estos grandes problemas y como dije, a medida que vamos revisando y vamos analizando, porque nosotros no nos hemos anunciado ni nos hemos pronunciado, ni siquiera la semana pasada, y no lo hemos hecho hasta no estar bien claro, bien preciso en esto, todos los indicadores dicen de que no vemos soluciones a corto plazo, pues esto no nos queda sino la única herramienta que tienen los trabajadores amparados por la OIT, amparados por la Constitución, de la protesta y la posibilidad de una huelga general que tendrá que ser planteado para que entienda el gobierno que tendrá que recoger alguna serie de cosas o corregir una cosa que no es otra cosa que entender lo que dice la OIT. Un acuerdo tripartito donde todos los actores sociales del país, tanto trabajadores como empresarios, el mismo gobierno, se sientan en una mesa a buscarle las soluciones a los grandes problemas que son demasiado graves y en estos momentos se avisoran que se van a profundizar más. Ayer escuchábamos al ministro de Comunicación e Información cuando se refería a ustedes y cuando se hablaba de ese diálogo tripartito, no reconocerlos. Indicaba inclusive que ustedes como CTV los representan a los trabajadores y bueno, continúan no reconociendo a este sector de los trabajadores venezolanos. ¿Cree que ese tripartito podría ser una solución o podría seguir hablándose al gobierno seguir dándole estas recomendaciones? Y bueno, su llamado también al gobierno nacional, porque sigue haciendo estos llamados y bueno, creo que esto podría ser una tribuna para hacerle un llamado a los representantes del gobierno sobre el trabajo que están haciendo. Bueno, en primer lugar, la tripartita es un instrumento para sentarse y discutirse. La solución de los problemas es la voluntad que lleve, la voluntad política, la voluntad y el interés país que lleven los actores que se vayan a sentar en esa mesa. Porque eso es otra cosa. El gobierno manifiesta que desconoce, pero es que ha tenido una actitud prácticamente pendenciera desde un principio de desconocer a todo el mundo y creyendo que ellos son los únicos verdaderos y únicamente legítimos. Y si revisamos algo del aspecto político, lo tenemos que revisar en forma rápida. Si el 20 de mayo, cuando se fue un proceso de elecciones, y nosotros nos conseguimos que ellos se ufanan diciendo que tienen 15 millones, 16 millones de personas carnetizadas del carnet de la patria que respaldan a las decisiones del gobierno, instrumento de control político sobre la población, aunque ellos nieguen que eso es control político, y resulta que vamos a un proceso de elecciones que no participamos porque consideramos que es fraudulenta, porque ya sabemos que eso fue por una Asamblea Nacional Constituyente, pues que tiene muy dudosa su originalidad y su legitimidad.
Resulta que cuando vamos al proceso de votación nos conseguimos que por el presidente de la República no votaron ni siquiera 2 millones o 3 millones de personas, de ciudadanos, inclusive ni siquiera los 16 millones del carnet de la patria. ¿Dónde entonces está el reconocimiento o la legitimidad? Se entiende que el que no va a una parte es porque no está de acuerdo con eso, el que no compra algo porque no lo quiere. Entonces ahí entendemos nosotros que ahí hay un rechazo mayor, superior, porque nosotros llamamos a no ir a ese proceso de votación y sin embargo quiere decir que entonces la gente reconoció que ir no es prácticamente no la solución del problema. Bueno, eso es cuestión de interpretarlo. O sea, que se den de ese plurito de desconocer, porque aquí no se trata de que tú tengas 20 o que yo tenga 10 o que yo tenga 50. Aquí se trata de la solución del país, que es el que no estamos jugando y es el que queremos nosotros buscar las soluciones fuera de todos los estamentos políticos que quieran. Queremos la salvación y que este país funcione y que, bueno, seguirá la directriba política como tienen que ir dentro del régimen constitucional, la democracia, pero resulta que el problema de los trabajadores, el problema de este pueblo venezolano, hay que solucionarlo ya, porque es una cuestión de emergencia nacional. El llamado entonces que hace entonces a la masa trabajadora que hoy probablemente está observando que el salario prácticamente no lo ve ni siquiera y bueno, trabajadores que se están llegando ahorita al transporte público no tienen cómo pagarlo, trabajadores de transporte público que no saben cómo cobrar. El mensaje también a esa ciudadanía que el día de hoy también está esperando de líderes como líderes sindicales algún tipo de respuesta o llamada. Bueno, empiezo con lo de ayer. Hay una señal evidente. Ayer hubo un llamado a una protesta nacional que se acordó del domingo para acá, como un rechazo a ese paquetazo rojo, y no es porque a lo mejor no haya que revisar algunas cosas ahí, tampoco vamos a ser a satanizar todo, pero es que no dejan pie porque resulta que cada vez que dice una cosa regular lo que viene es peor y entonces echa para atrás esto. Entonces ahí es donde yo digo, esto es cuestión de concertarse. Y ayer el rechazo, el llamado que hicieron algunos factores políticos y otros actores de la sociedad, que donde nosotros también integramos algunos factores para tratar de defender la democracia, bueno, resulta que tuvo un éxito total prácticamente cuando reconocen, ojo, bien revisado, que casi el 70, más del 60% acató ese llamado ayer. Unos que no abrieron porque estaban ajustando quizás algunas cosas, los mismos trabajadores de transporte que andan prácticamente que no hayan que hacer porque no saben qué van a cobrar, no le hacen falta los cauchos, le dicen que le dan a la baretía, en fin, además una población que no asistió. Pero lo más grave y lo más notorio que hay que llamar la atención en esto, y es donde deberían reflexionar los amigos del gobierno, es que ellos llaman entonces a una gente a la calle, a sus seguidores, para que vayan a apoyar las medidas económicas, y creo que es la peor manifestación o marcha que ha hecho el gobierno, el oficialismo, en apoyo a algunas de las cosas que ellos han hecho. Eso es prácticamente cuestiones risorias y aquí lo vimos porque aquí lo estuvimos observando, porque aquí en la ventana se ve la concentración y la concentración final vimos que eso prácticamente, eso debería llamar a reflexión el gobierno, que la misma gente de ellos ya no están creyendo en lo que ellos dicen y sin embargo cada vez se están sumando más gente que están rechazando ese tipo de medidas. Por lo tanto, entonces el llamado que hacemos nosotros, en primer lugar, ese paquetazo nosotros lo rechazamos en la forma como fue planteado y que las cosas que haya que revisar y la estamos revisando. Vamos a seguir aclarando, vamos a seguir sumando voluntades, revisión y iremos la semana que viene a otro evento parecido al de mañana precisamente para armar y construir una propuesta al gobierno que también podría revisar en función de lo que ellos están planteando para buscar una vía de solución. Y por los momentos lo que esté planteado de que si el gobierno no revisa alguna cosa, como dije, ya vendrán otras medidas de protesta en forma transitoria o en forma intermitente, como se dicen, para los próximos días, porque lo de ayer no termina. Lo de ayer fue el comienzo de una protesta que cada vez se va a estar radicalizando más cuando el gobierno no pretende buscar ninguna vía de soluciones a estos problemas. ¿Me repite, por favor, el lugar del foro que se va a dar el día de mañana? Mañana aquí en la CTV, en el piso 15, con la dirigencia sindical y los amigos que nos quieran acompañar. Y la semana que viene, el mismo jueves, con el doctor Carlos Hermoso, donde vamos a revisar la estructura y vamos a hacer una propuesta país. ¿A qué hora? Mañana arrancamos de las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Muchísimas gracias. Estuvimos también hablando desde acá, desde la sede de la Central de Trabajadores de Venezuela, todo lo que ha sido la posición de la dirigencia sindical sobre las manifestaciones y sobre todo lo que ha sido este paquete de medidas relacionadas con la implementación del cono monetario y todos estos cambios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Es parte de la información que nosotros podemos compartir desde la ciudad de Caracas, que le reportó para BPI TV Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima.
deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.